Hola mis hermanos, qué privilegio poder llegar a ustedes a través de este medio. Gracias a Dios por los recursos y gracias a Dios por lo que nos concede tener para poderlo hacer así, de esta manera. También quiero agradecerles a ustedes su atención durante los próximos 15 minutos. También quiero agradecer a Dios por la participación, la colaboración de Isaac que me está ayudando en este proceso también. Hoy quiero hablar sobre el tema la ley del talión, así que les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos de tu gracia, tu ayuda y tu dirección. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a entender aquello que muchas veces no se toca o no, o sencillamente lo vemos como algo espantoso y terrible. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo, para considerarlo y poner nuestro corazón en sintonía contigo y tu voluntad. Amén. Muy bien, hermanos, pues la ley del talión, también conocida como ojo por ojo, diente por diente. Quiero invitarles a leer una porción que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Proverbios, versículos 1 y 5. Los otros tres versículos de intermedios, pues quiero saltármelos para considerar lo más relevante. Primero, dice el versículo primero: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Versículo 5: Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Las Sagradas Escrituras son base de la cultura israelí. Quizá ha escuchado que el Antiguo Testamento contiene leyes absurdas y obsoletas. La verdad es que contiene las leyes más revolucionarias y justas, incluyendo hasta la Constitución mexicana de 1917, que se da, de hecho, en medio de una situación de dictadura y revolución. En ella vamos a encontrar principios que son muy apegados a la Biblia. Es la Biblia la que dio la base al mundo de los derechos humanos, la cultura de la democracia y el Estado de Derecho. La Biblia registra que todos los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios con libertad individual. Estos ideales han sido muchas de las veces violentados y mal interpretados. La ley de Dios, la Torá, refiere la regla divina, la enseñanza de un padre amoroso dirigida a su hijo. Criticar el Antiguo Testamento entonces, sin conocer su contenido, es ignorancia. Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo menciona estas palabras: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay una respuesta que da Abraham en la parábola del rico y Lázaro, San Lucas capítulo 16, versículo 29. Cuando el rico le hace una petición a Abraham y él le responde de esta manera: tienen a Moisés y a los profetas. Entonces, en lo particular, yo pienso, no es necesario morir para ver los horrores del infierno, ni tampoco es necesario resucitar para informar de los tormentos que sufre el que muere lejos de Dios. Abraham señaló los 5 libros de la ley y los profetas para vivir como a Dios le agrada. Consideremos entonces 3 cosas. Primero, el temor y el conocimiento de Jehová, que es el versículo que leímos del libro de Proverbios. Después vamos a ver algo relacionado con el hijo contumaz y enseguida vamos a ver la ley del talión. Proverbios capítulo 2 versículos 1 y 5 vemos la palabra guardar, más 2 términos: temor de Jehová y conocimiento de Jehová. Según los sinónimos y antónimos de Pantillán, guardar es cumplir, cuidar, defender, mantener, proteger, respetar, retener. Lo contrario es infringir y abandonar. Entiendas entonces el temor de Dios como la sensibilidad de ofender a quien te ama y a quien amas tú. Nadie queremos ofender a la persona que amamos, y la persona que nos ama no la queremos lastimar, porque esa relación no queremos que se pierda jamás. Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 y 13 dice Dios a través de Moisés: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma?
que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Eso es lo que dice la Escritura. San Mateo capítulo 5, versículo 17, varias veces ha sido mencionado este versículo, o muchas veces. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto de abrogar, para quien no lo entiende, es dejar sin efecto una ley. Jesús no vino a dejar sin efecto ninguna de las leyes, según lo que él mismo dijo. Hace años leí una anécdota sobre un matrimonio que se amaban mucho este matrimonio. Y llegó el tiempo que habían de cumplir 25 años de casados. Y entonces ella quiso halagar a su esposo con un regalo. Él portaba un reloj de bolsillo, pero estos relojes lucían cuando alguien compraba una cadena y la colgaba de la presilla del pantalón o del cinturón unida al reloj, y entonces mediante la cadena sacaba el reloj y podía observarlo. El marido, por su parte, también quería halagar a su esposa, pero el asunto es que ambos no tenían dinero. Ella portaba una cabellera larga y él había pensado en comprarle un pasador adornado, bonito, para que lo luciera en su larga cabellera. Salió él a su trabajo aquel día y ella salió a la estética. Entonces, cuando él iba de camino al trabajo, pasó al monte de Impiedad o al monte de Piedad para empeñar su reloj. Y de regreso del trabajo, pasó a un lugar a una tienda para comprar aquel pasador adornado para que su esposa lo luciera. Ella, por su parte, fue y negoció con la persona que trabajaba en la estética y hacía pelucas, negoció su pelo. Entonces se lo cortaron. La sorpresa de él al llegar a casa fue encontrar la mujer rapada de su cabeza. Y empezó a decir, hombre, yo fui a empeñar mi reloj para comprarte este prendedor, mi amor, y mira nada más, te encuentro rapada de tu cabeza. Mi amor, dice, yo fui a vender mi pelo para comprarte la leontina con tal que pudieras lucir tu reloj. Y se abrazaron a llorar. Después se soltaron, pero se quedaron mirando el uno al otro. Y entonces le dice él, pronto tu pelo crecerá de nuevo y podrás lucir tu pasador, tu broche. Y ella le dijo, tú también podrás pronto liberar tu reloj y podrás usar la leontina que te he comprado. Mi amigo, cuando uno conoce a alguien, significa conocer su nombre, saber qué le agrada, qué le ofende, qué darle, qué pedirle, cómo comportarse delante de él. Muy bien, el segundo punto que les dije es el hijo contumaz. Vayamos a la escritura de Deuteronomio 21, 18 al 21. Y allí nos dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Ambos padres debían denunciar ante los ancianos y ellos debían investigar para dictar sentencia. Esta ley puede parecer primitiva, violenta y horrenda para muchos, pero esta ley es para preservar la autoridad de los padres, el respeto que se les merece y quitar el mal de entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En teoría esto era verdad, pero en la historia del pueblo de Israel no veo registro de algún hecho así. Ambos padres debían estar de acuerdo en presentarlo y la autoridad civil decidiría su suerte. Era una ley de protección infantil. El deber de los hijos es honrar a los padres, sus padres. El propósito de Dios es prevenir la muerte. La gente los apedrearía y así quitarían el mal de en medio del pueblo
de Dios. Temer las consecuencias, amigo, por hacer el mal es bueno y es necesario además. Según Dios, deshonrar a los padres merece la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si nuestros hijos aprenden a honrarnos a nosotros como padres, sabrán honrar a Dios. Muchos hijos deshonran a sus padres y no son apedreados, porque en nuestra Constitución no incluye esta ley. Pero Dios no tiene prisa y el juicio será según nuestros hechos. El tercer aspecto del que quiero hablar es ojo por ojo y diente por diente. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25 leemos esta palabra que dice, esta es para mí una ley de restitución, de instrucción, de justicia y misericordia. Es una ley de castigo y de retribución también. En ella se indica que el castigo no debe ser superior a la ofensa. Así, quien cometa un daño restituirá conforme a lo dañado. Esta es una figura también de retórica, fíjese, porque no hay registro de que alguno haya sacado el ojo de otro y le hayan sacado el suyo. Robar, por ejemplo, un buey, dañar un objeto prestado, causar daño en una pelea requería la acción de la justicia para que pudieran ellos investigar el móvil. Para cada infracción, una restitución. El mandamiento es para que el culpable corrija sus faltas y así marcar un alto a la venganza del ser humano, que es algo muy normal para nosotros en nuestro tiempo. El ser humano no es el asunto aquí no es un permiso salvaje para quitarse los ojos unos a otros, no. Es deber del culpable pagarle a quien dañe. Si alguien sacó el ojo, por ejemplo, de su prójimo, su deber sería servirle de guía. Sin embargo, esto es metafórico porque es imposible restituir exactamente lo dañado. ¿O no lo cree usted así? Lo literal en este caso era vida por vida. Para esto, Dios hizo una prevención y se edificaron ciudades de refugio mientras se investigaba el móvil. Ojo por ojo es la declaración máxima de igualdad entre seres humanos. Por ejemplo, mi ojo es igual de valioso como el ojo del más noble. Esta no es una ley clasista en la escala social. No. Físicamente el rey y el siervo son seres humanos, nacen de una mujer y para Dios valen lo mismo. ¿Estaremos de acuerdo? Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Y para mí Jesús corrigió la mala interpretación que había sobre este particular. No decían así está escrito en la ley. El comunicado verbal propició la reacción en defensa propia y el permiso para la venganza de muchas personas. Jesús dijo, no resistas al que es malo. Si quiere tu capa, dale también la túnica. Si te pega en una mejilla, pues ofrécele la otra para que te pegue por el otro lado. Eso indica que uno debe tener la capacidad de sobrellevar y de evitar la pelea. Ya queriendo concluir, el primer pensamiento en la conversión de Zaqueo fue restituir lo defraudado 4 veces más de lo que pudiera haberle quitado a alguien. San Lucas capítulo 19, versículo 8 nos dice que puesto en pie, ofrendó la mitad de sus bienes para los pobres. ¿Sí? Así dice. Y hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando te convertiste al Evangelio? Y si no te has convertido al Evangelio y algún día lo haces, checa a ver cuál es el cambio que hay en tu mente al convertirte al Señor. Y si no lo logras hacerlo, con el paso del tiempo te darás cuenta que tu mente es cambiada por Dios al deseo de su corazón. El Salmo 37, versículo 21 dice que el impío toma prestado y no paga. Hebreos capítulo 12, versículo 14, Dios nos ordena estar en paz con todos. Y, ojo, estar en paz con todos no es ausencia de guerra, sino
que eso se va a dar porque nosotros somos pacificadores. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice que no nos es permitido tomar venganza o vengarnos. Esto tiene como base Levítico capítulo 19, versículo 18. Romanos capítulo 3, versículos 8 y 10, dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. La ley de ojo por ojo es el concepto de equidad. Mientras veamos el sol salir y que el hombre camine sobre la faz de la tierra, esta ley seguirá vigente. El mejor elemento para disuadir la maldad es el temor de Dios. Temor y amor producen obediencia. Lo que he dicho es algo que está en acuerdo con las Escrituras. La responsabilidad es suya y mía a este respecto. Oramos, que el Señor nos ayude. Padre, muchas gracias por lo bueno que has sido con nosotros, por la bendición que nos das de haberte conocido y de tener al alcance una Biblia, tu palabra, para leerla, para considerarla. Gracias, Señor, por este pasaje que nos ayuda a aclarar algunas de las cosas que por mucho tiempo nos han parecido tan difíciles de cumplir o tan dura la ley. Y dimos por asentado entonces que si nosotros hacíamos algún daño, teníamos que huir porque pues pagar las consecuencias iba a ser muy difícil. Pero mira, Señor, que el pedir una disculpa, que el buscar reparar el daño, nos hace vivir en paz. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias por su atención. Otra vez.